Ok, pero yo no quiero solamente hablar yo, sino también quiero que Melissa hable un poquito de cuál es su inspiración. Melissa, por favor. Sí. Mira, a mí nunca me ha gustado mucho hablar como de artistas específicos porque son demasiados, pero sí hay como momentos puntuales en mi vida donde el arte me marcó, especialmente cuando yo tenía 15 años. Mi mamá me llevó al Museo Metropolitano, eso fue muy especial y ella quiso hacerlo por mí porque ella sabía que yo amo el arte. Y a mí me impactó mucho cuando entramos a un salón, no recuerdo bien si era de Renacimiento, de pinturas renacentistas, pero eran unas pinturas gigantes, súper pictóricas, con unas escenas, con muchas personas, las vestimentas, los fondos, como una atención al detalle. Todo, donde sea que tú mirabas en la pintura, era como que había una atención al detalle y a mí eso como que me impactó tanto y me marcó tanto. Y me quedé como con ese deseo de algún día como poder hacer ese tipo de pieza y como que por eso es que yo siempre, cuando a mí me llega una idea a la mente, yo no pienso en el tiempo que me va a tomar, lo difícil que va a ser. Yo ignoro eso y pinto. Me meto en el lío antes de empezar, pero volviendo al tema de lo que me inspira, el cine, como tú dijiste anteriormente, de los años 50, pero también como de los años 70 y 80, que también hacían muchos musicales, la época de Fosse, el jazz, me encanta eso también, y de los 90, que es como la época que yo fui adolescente. Me encanta Sofía Coppola, para mí eso es el fin. La obra de ella es súper nostálgica, femenina, dramática, como medio oscura también. A mí me gustan las cosas oscuras. Yo estoy segura que dentro de esa felicidad hay una oscuridad, yo sé que sí. A veces es explícita, pero a veces no, a veces está escondida. Y también me gusta, por ejemplo, no solo las obras de los artistas, de algunos artistas, sino como por ejemplo de Gustav Klimt me marcó mucho porque él hacía unas obras que en el tiempo de él eran consideradas muy, como hasta pornográficas le decían, porque él usaba desnudos y como escenas hipersexuales. Y él no permitió como que la crítica y el tabú afectara su trabajo y él seguir haciendo eso. Y a veces yo me siento un poco como oprimida, puede ser, por personas, sistemas de creencia o lo que sea, o los mismos tabús, los clichés. Y me acuerdo como de esos artistas que no pensaron en nada de eso y siguieron haciendo su trabajo y fueron íntegros y fieles a sí mismos. Eso es importante para mí, la integridad. También, por ejemplo, la Mona Lisa de Leonardo, o sea, esa pieza es súper especial, imposible de replicar. A mí me encanta ese tipo de cosas, que es como el misterio y el hecho de que, como esos datos curiosos sobre las obras de arte, que es imposible de replicar. Eso me gusta y a veces yo trato como de incluir eso en las piezas mías, como de pensar cuando lo estoy haciendo, que sea, Melissa, tienes que hacer algo que sea imposible de replicar, como para que sea súper especial. Como tú mencionaste, de la época, como esos bailarines, de la era de los años 40, o sea, Gene Kelly en esa escena de Singing in the Rain, cuando yo estoy triste, yo me pongo a ver esa escena, también me pongo a ver la Cenicienta, bailando con el traje, tú sabes, obviamente hay como una influencia muy marcada en el trabajo mío del cine. Fíjate algo, Melissa, quería hacerte una pregunta que yo durante tanto tiempo he visto, sobre todo en las artistas femeninas que pintan, valga la redundancia, figuras femeninas, artistas de los años 60, de los años 70, que muchas veces fueron criticadas diciendo, pero ella se pinta ella misma, y realmente no es así. ¿Tú te consideras cuando tú estás trabajando una de tus, vamos a decir, modelos, tú te consideras que tú eres ella? ¿O ese es un ideal? Porque eso puede pasar. Sí, eso puede pasar y muchas veces es inconsciente, pero también a veces es consciente.
Entonces, al principio, cuando yo estudié en Chabón, me ponían a hacer muchos autorretratos. No, o sea, esa era parte de la tarea en Chabón, era hacer autorretratos. Y cuando yo me pintaba a mí misma, me hacía esos autorretratos, yo sentí una conexión que nunca había sentido antes, como conmigo misma. Entonces, por un tiempo, sí fueron autorretratos explícitos, pero eventualmente yo quise ir creando como un espectro de personajes. Y aunque yo me usaba de modelo por practicidad, porque era muy difícil conseguir mujeres que me modelaran y que captaran exactamente lo que yo quisiera. Entonces era más práctico usarme yo como modelo, pero la idea no era crear un autorretrato, sino como crear un personaje que fuera segura de sí misma, cautivadora, bella, como difícil de pasar por alto. Y apetecible. Sí. Yo también quería mencionar con respecto al hecho de que las mujeres son bellas y son, o sea, innegablemente atractivas. Y aunque al principio fue inconscientemente, yo lo que sentía era como una gran satisfacción, como que wow, tienen que quedar perfecta, tienen que quedar bella, pero yo no entendía por qué, yo simplemente lo hacía como intuitivamente. Pero con el tiempo yo me di cuenta que no solamente era como tratando de crear un estándar de belleza o imponiendo mis preferencias, estereotipos ya establecidos, las cosas que me llamaban la atención cuando yo era niña y todo eso, pero quería como también, o sea, me di cuenta que son como una expresión de lo interno, como de la belleza interna, porque si yo no veo bondad, por ejemplo, o yo no tuviera historias sobre la bondad de las personas, yo me siento vacía, yo no puedo pintar la belleza sin eso. Entonces, como que al final, para resumir la idea, o sea, esa belleza que se ve físicamente en uno de los personajes de mis piezas es un reflejo de una belleza interna que yo tengo, que quisiera seguir cultivando y que también veo en los demás.